Muy buenos días. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier condición. El Museo de la Mujer se encuentra temporalmente cerrado por remodelación, hasta un nuevo aviso. Pero en cuanto las condiciones lo permitan, les invitamos a visitarnos de martes a domingo en un horario de 10 a 14 horas en la calle República de Bolivia, número 17, Centro Histórico de la Ciudad de México. Siempre pueden entrar en contacto con nosotras a través de las redes sociales. Facebook, Museo de la Mujer. Twitter, @Museo de la Mujer. Instagram, @Museo de la Mujer CDMX. Y a través de nuestra página www.museodelamujer.org.mx. Esta mañana, el Museo de la Mujer presenta Lo siniestro en algunos cuentos de Amparo Dávila, una conferencia a cargo de Claudia Cabrera Espinosa, doctora en letras por la UNAM, en donde imparte clases de literatura española y quien cuenta con un máster de edición literaria por la Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de investigación son la literatura fantástica hispánica y la narrativa española moderna y contemporánea. En sus artículos académicos, la doctora Claudia Cabrera aborda la obra de autores como, desde luego, Amparo Dávila, Benito Pérez Galdós, Guadalupe Dueñas y Patricia Esteban Herlés, entre otros. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales y es parte del comité académico de la revista Entropía, publicada en Lima, Perú. Es integrante del Seminario de Literatura y Filosofía Españolas y del Seminario de Literatura Fantástica Hispanoamericana, ambos de la UNAM, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También es autora de los libros de relatos Las ondulaciones del mar, del 2020, y Posibilidad de los mundos, Premio José Emilio Pacheco, 2019. Actualmente es investigadora postdoctoral del Colegio de México. Adelante, doctora Cabrera. El micrófono es suyo. Muchas gracias, Lucía. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí hablando de Amparo Dávila, esta autora a la que le tengo tanta admiración, cuyos cuentos me gustan tanto. Ella fue poeta también, pero el día de hoy vamos a hablar de su narrativa, de lo siniestro en particular, y me gustaría también que habláramos de algunos temas concernientes a la mujer. Varios de sus cuentos vamos a ver que abordan el tema femenino desde distintas perspectivas, el de las enfermedades mentales, que es uno de los temas recurrentes en la obra de Amparo Dávila, también desde la angustia, la soledad y algunas cuestiones que no necesariamente fueron bien comprendidas del todo en su momento, y que afortunadamente ahora se están recuperando y estudiando, sobre todo en los últimos 10 años. Bueno, ella comenzó su producción literaria desde el 59, su narrativa, pero durante algunas décadas, sobre todo durante los 80 y los 90, fue, digamos, hecho a un lado por la crítica, no se le otorgó la atención que merecía. También durante los primeros años del siglo XXI. Sin embargo, afortunadamente, en los últimos años vamos a ver que hay una serie de artículos, tesis, coloquios
y todo tipo de textos y de homenajes que se le han hecho. Bueno, ahora más adelante voy a hablar de la vida de Amparo Dávila. Ella nació en 1928 en Zacatecas, en un pueblo llamado Los Pinos, y murió en 2020, en abril. Ahora estamos conmemorando justamente su nacimiento, que fue el 21 de febrero de 1928. Bueno, entonces, para ir entrando en materia, me gustaría leer un texto breve sobre los primeros años de Amparo Dávila. Ella no tiene una autobiografía propiamente, pero sí que tiene apuntes para una autobiografía, algunos datos que escribió ella misma. También hay numerosas entrevistas que se pueden consultar, que están disponibles en Internet. Y Beatriz Espejo escribió también, que la conoció personalmente, textos sobre ella que son muy útiles para ir comprendiendo vivencias que Amparo Dávila tuvo en su infancia y que se pueden observar en su literatura. Esta cuestión de la biografía de los autores en general, bueno, siempre resulta interesante. También es importante poder y saber estudiar los textos, en este caso los cuentos por sí mismos, pero definitivamente la lectura siempre se puede enriquecer con base en algunos apuntes biográficos de los autores y además con lo que ellos mismos dicen de sus cuentos. Bueno, están estas dos escuelas, entonces me gustaría que habláramos tanto de los cuentos en sí mismos, es decir, la realidad intratextual, pero por otro lado también me gustaría que escucháramos a la propia Amparo Dávila, hablando de cómo ella vivió sus primeros años, porque además, bueno, este texto muy breve que voy a leer, tiene, como van a ver, es un estilo totalmente literario, muy de Amparo. Entonces, lo voy a compartir. Pinos, el pueblo donde nací, es el pueblo de las mujeres enlutadas de Agustín Yáñez. Es también Lubina, donde solo se oye el viento de la mañana a la noche, desde que uno nace hasta que uno muere. Situado en la ladera de una montaña y como rodeado de nubes, desde lejos parece algo irreal, con sus altas torres, las calles empedradas en pronunciado declive y largos y estrechos callejones. Pinos es un viejo y frío pueblo minero de Zacatecas, con un pasado de oro y plata y un presente incierto de minas y tiros abandonados. Yo nací en la casa grande del pueblo y a través de los cristales de las ventanas miraba pasar la vida, es decir, la muerte, porque la vida se había detenido desde hacía mucho tiempo en ese pueblo. Pasaba la muerte en diaria caravana. No había cementerios en varios ranchos cercanos y a Pinos iban a enterrar sus muertos. Yo los veía llegar tirados en el piso de una carreta, atravesados sobre el lomo de una mula y a veces en una rústica caja. Detrás de los cristales de las ventanas tampoco había esperanzas de vida para mí y sí muchos augurios de muerte. Había muerto mi hermano Luis Ángel y yo era una niña enferma y sola. Al lado de nuestra casa se encontraba la de mi abuelo paterno. En ella había dos cuartos que nunca he olvidado. Una sala muy grande con muebles de bejuco, tibores, espejos dorados, floreros de porcelana, cuadros y una virgen de bulto de tamaño natural con grandes ojos de vidrio, que parecía que de pronto iba a bajarse de su altar, y el cuarto del fondo donde había un ataúd en el centro y 4 cirios nuevos. Ese era el ataúd de que mi abuelo tuvo durante años listo para su muerte. En la esquina de mi casa estaba el callejón de las prostitutas, y ese era el único lugar del pueblo donde quedaban restos de vida y alegría. Pero también por ahí transitaba la muerte. Con bastante frecuencia se mataban los mineros y las mujeres se apuñalaban por los hombres. En este fragmentito vemos algunos de los elementos que después vamos a vislumbrar también en los cuentos de Amparo Dávila. Ella desde muy niña ya está en contacto con la muerte. La muerte va a ser uno de los temas recurrentes de su narrativa. Y vemos desde la visión de esta niña también el temor hacia las procesiones que después se convertirían en espectros y en fantasmas. Y de hecho hay un cuento que se llama justamente El entierro, sobre un hombre que va a ver su propio
cortejo fúnebre. Todos estos elementos, además, es relevante también la muerte de su hermano, va a morir también otro de sus hermanos, y la mención de la enfermedad que ella misma hace desde este fragmento, la enfermedad que la va a acompañar a lo largo de su vida. Ella menciona enfermedades de la garganta, luego Beatriz de Espejo también menciona la colitis, una enfermedad hepática que no terminaban de diagnosticar los médicos, y se sabe también que la autora tuvo fiebres a lo largo de su vida. Esto va a incidir después también en el hecho de que ella no pudiera asistir a la escuela de manera regular. Entonces, bueno, por un lado, desde este fragmento ya tenemos algunas alusiones que van a aparecer después, como la muerte, la enfermedad y también la casa de la infancia. Esta casa de la infancia de los Pinos va a aparecer después en uno de sus cuentos, bueno, en más de uno, pero en particular en El huésped, en el cual nos vamos a detener un momento. Este patio cuadrado del que ella habla y que va a aparecer descrito en más de un relato. El huésped, les voy adelantando, es un cuento que también habla de una cuestión femenina importante, que es la tiranía que ejerce el proveedor, ¿no? El hombre de la casa que deja a su mujer y a sus hijos durante largas temporadas, y en este caso, en este cuento, les deja a un huésped indeterminado que no se termina de describir en el relato, pero sabemos que es un ser que inspira miedo a los moradores de la casa. Eh, la mujer le dice a su marido que ya no quiere tener este huésped, pero el marido la ignora y esta persona permanece haciendo ruidos en la noche, se acerca a la mujer y a sus hijos, los observa en la noche, a ella y también a la sirvienta, que no me gusta esa palabra, pero es la que se emplea en los cuentos de Amparo Dávila, y en algún momento llega incluso a hacerle daño al hijo de la sirvienta y a golpearlo, pero ella, en un acto de solidaridad, se queda en la casa para ayudarla a deshacerse de este huésped, al cual van a terminar encerrando en el cuarto y no dejando salir, y lo dejan morir de inanición. Entonces, bueno, en esta introducción ya vemos algunos elementos siniestros que se van a repetir. En este caso, pues vemos el terror ante lo desconocido, y también es interesante uno de los recursos que va a ser también constantes en la narrativa de Dávila, que es la omisión. Con esto de omisión me refiero a que no se detallan las características físicas del huésped, y que incluso ha sido interpretado como un monstruo, como una aparición monstruosa que irrumpe en la casa y que aterroriza a las mujeres y a los niños. Entonces, esta indeterminación, esta ambigüedad, funciona también para que el lector pueda dejar su imaginación volar y se imagine cosas todavía más terroríficas. Entonces, un hombre que tiene un comportamiento extraño y que se les queda mirando durante la noche ya es bastante terrorífico. Pero imaginar la posibilidad que no sea un ser humano, sino un monstruo, algo desconocido, ya nos lleva a otro nivel de terror. Entonces, bueno, en un momento, ahora que les comparta la presentación, vamos a hablar un poquito más de qué es lo siniestro, pero bueno, quería ir introduciendo estos elementos que la propia autora nos va proporcionando en sus apuntes autobiográficos. Bueno, para continuar un poco con la vida de Amparo Dávila, ella iba a la escuelita, como ella la llama, en Los Pinos, en Zacatecas, pero debido a sus enfermedades muchas veces tenía que permanecer en casa. ¿Qué es lo que hacía cuando ella se quedaba en la casa? Pues hojeaba los libros de la biblioteca de su padre. El padre era comerciante. También dentro de estos apuntes autobiográficos se puede percibir la mala relación que tenían sus padres, que van a acabar divorciándose, pero era un hombre culto y en la biblioteca tenía varios libros con ilustraciones. Entre estos libros con ilustraciones encontraba la Divina Comedia, que va a tener un peso importante, no tanto en la vida, pero sí en el imaginario de Amparo Dávila.
Entonces, ella tenía esta Divina Comedia con ilustraciones de Doré, que, bueno, son bastante terroríficas por si alguien no las conoce, y muestran estos demonios que ella miraba de niña y le provocaban insomnio y también una serie de imaginaciones bastante oscuras. Además de este libro ilustrado, también tenía El Quijote, libros de Alejandro Dumas, de Théophile Gautier, de Solá, de Becker, que también es famoso por sus leyendas, muchas de las cuales tienen elementos sobrenaturales. Después de este periodo, cuando ella tenía 7 años, se va a San Luis Potosí, ahí entra a una escuela de religiosas y ella cuenta el contraste de la educación que le dan las religiosas, este acercamiento a Dios, eh, con estos demonios que ella había visto, en las ilustraciones de la Divina Comedia y otros libros que estaban en casa. Entonces, bueno, ya en esta primera educación religiosa, también en la primaria y en la secundaria, empieza a escribir poemas de influencia mística, porque ella había leído, comenzaba a leer a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, a Sor Juana y a Fray Luis de León, y comienza a escribir sus propios poemas, en este momento pues de una manera muy incipiente, pero después sí que van a madurar y van a hacer sus primeras publicaciones, que de hecho fueron poemarios. Todavía en San Luis Potosí entra a una escuela inglesa, la Academia Wellcome, y empieza a leer autores como Shakespeare, Nathaniel Hawthorne, que también tiene algunos relatos siniestros y algunos otros. Este momento ella seguía padeciendo sus problemas de salud, estos diagnósticos que todavía no terminaban de ser concluyentes, y por este motivo y otros no pudo entrar a la preparatoria. Los otros motivos fueron que en San Luis Potosí, donde ella estaba, según dicen, no había escuelas privadas y el padre no quiso que entrara a una escuela pública. Además, la madre tampoco favoreció o le exhortó a que ella entrara o que continuara su educación, y finalmente ella fue más bien autodidacta, en este sentido de que continuó leyendo y formándose. Ya en este momento comenzó a acercarse a poetas de la generación del 27 española como Lorca, Alberti, Vicente Aleixandre y varios otros, y también ella por su cuenta comenzó a hacer lecturas de Kafka, por ejemplo, de Albert Camus, de Hermann Hesse, entre muchos otros, y continuó con su producción de poesía de una manera más formal. En San Luis Potosí ya empezó a publicar algunos de sus poemas en la revista Estilo, por ejemplo, en Letras Potosinas, entre otros. Y hay un personaje que ella llama su primer Virgilio, que fue el padre Peñalosa, Joaquín Antonio Peñalosa, que leía sus poemas y la ayudó a publicar su primer libro, que se titula Salmos bajo la luna. Bueno, esto de Virgilio evidentemente viene de la Divina Comedia, que continuó siendo una influencia en su vida. Entonces, su primer Virgilio va a ser el padre Peñalosa, y el segundo Virgilio, es decir, su segundo guía, va a ser Alfonso Reyes, que va a tener una influencia importantísima en la vida de Amparo Dávila. A él lo conoció en una visita que Alfonso Reyes hizo a San Luis Potosí, a la Academia Potosina de Ciencias y Artes, y después ella cuenta que se volvieron a encontrar en Guanajuato, en los entremeses cervantinos, ¿no?, que ahora conocemos como el Festival Cervantino. Se encontraron ahí, ella se acercó, platicaron un momento, se sentaron en una banca y comenzaron a hablar de El Principito, de Saint-Exupéry. Y Alfonso Reyes se emocionó mucho, dijo que a él también le gustaba y que cuando fuera a la capital lo buscara. Y ella así lo hizo. Y cuando vino a la Ciudad de México, volvió a encontrarse con Alfonso Reyes, esto ya en los 50, y trabajó con él entre el 56 y el 58. Fue secretaria de Alfonso Reyes en la capilla, alfonsina, en la Condesa, y bueno, colaboraron ahí muy de cerca. Entonces, entre las enseñanzas que ella narra haber obtenido de Alfonso Reyes está el de ser libre.
Ella, por la temporalidad de sus publicaciones, suele ser incluida en la generación del medio siglo, pero ella ha declarado haber sido una escritora, una autora independiente, y por la enseñanza de Alfonso Reyes no haber querido ser parte de un grupo literario y no haber seguido tampoco las modas del momento. Entonces, bueno, Alfonso Reyes le sugirió que escribiera cuentos, también la siguió apoyando en ello y que los publicara. Entonces ella empezó a publicar en la Revista Mexicana de Literatura, en la Revista de la Universidad, en la Revista Estaciones y otras. En este periodo justamente publica El Huésped, primero en la Revista Mexicana de Literatura, y bueno, ya empieza a hacerse notar en los medios nacionales. Algunos de sus cuentos también fueron antologados, lo cual es relevante para que se diera a conocer. En 1958, ella se casa con el pintor Pedro Coronel y deja de trabajar para Reyes. Bueno, Reyes fue, de hecho, quien le entregó, quien la llevó al altar en la boda. Ya tenían una relación cercana. Parece que los padres de Amparo Dávila no estaban muy de acuerdo con la boda con Pedro Coronel. Entonces Alfonso Reyes le entrega en el altar. Ella se embaraza y tiene a su primera hija, a Luisa, y deja de trabajar con Alfonso Reyes. Siguieron teniendo una relación. En el 59 nace su segunda hija, Juana, y publica Tiempo Destrozado. Este va a ser su primer libro de cuentos, que aparece en la colección Letras Mexicanas. Y bueno, en un momento voy a compartir la presentación para que vean las portadas, porque la viñeta de la portada la hizo su esposo, Pedro Coronel. En 64 publica su segundo libro, Música Concreta, también en la colección Letras Mexicanas, y esta viñeta la va a hacer Rufino Tamayo. En este año también se divorcia. De acuerdo con Beatriz Espejo, esto se debió al temperamento explosivo y alcohólico de su marido y a la vulnerabilidad a punto de quebrarse, característica de la autora. Este carácter nervioso, esta vulnerabilidad que muchas veces raya en la patología mental, en la depresión, en la locura, también va a acompañar y va a estar presente en la narrativa de Dávila, y ella misma en entrevistas confiesa haberlo experimentado. Bueno, de hecho, vamos a ver que ella, bueno, en el 66 tuvo una beca en el Centro Mexicano de Escritores, que va a ser importantísima. Los tutores, bueno, no sé si en ese momento se llamaban tutores, pero los cocoordinadores en ese momento eran Juan Rulfo y Juan José Arreola. Entonces, bueno, imagínense la oportunidad que debe haber sido trabajar con ellos, y sus compañeros en ese momento eran Julieta Campos, Salvador Elizondo y José Agustín. En este periodo, Amparo Dávila escribió la mayoría de los cuentos que se incluyen en Árboles Petrificados, pero este libro, que escribió entre 66 y 67, lo que duró la beca en el Centro Mexicano de Escritores, no fue publicado hasta 1977. Entonces, cuando a ella le han preguntado qué pasó en estos 10 años, por qué no se publicó el libro antes o escribió otras publicaciones, ella explica que, bueno, por un lado muere su padre, tuvo que ir y venir a San Luis Potosí a arreglar algunas cuestiones de la herencia, pero que además estuvo entretenida escuchando a las sirenas y sus cantos. Escuchar a las sirenas y sus cantos, pues puede interpretarse de varias maneras, ¿no? Una de ellas, si alguien acaba de morir su padre y tiene esta situación emocional y está escuchando el canto de las sirenas, bueno, puede interpretarse como una depresión, un desorden psicológico que no le permitía concentrarse en particular en la publicación de estos cuentos. Y ella también va a hablar después de esta situación que en el futuro le impidió también escribir otros libros. Después del 77 ella no escribió, no publicó, seguramente sí habrá escrito algo, pero publicó su siguiente libro de cuentos
hasta 2008 ya en conjunto con los anteriores, sus cuentos reunidos. Después del 77, ella fue secretaria de la Asociación de Escritores de México y tesorera del Pen Club de México en algunos periodos. También impartió algunos talleres de cuento en el Departamento de Literatura del INBA y de manera independiente de otros talleres de cuento y narrativa. Y bueno, ya no se sabe, ella no escribe mucho más de este periodo en sus apuntes autobiográficos. Entonces, bueno, en entrevistas se puede ir rastreando alguna información más, pero esto es lo que ella escribe. Al respecto, sobre esta producción intermitente de su narrativa, ella escribió en estos apuntes: he tenido una vida complicada y difícil que me ha impedido escribir más como hubiera sido mi deseo. La literatura ha sido para mí como una larga y terca pasión amorosa hacia la cual lo he confesado siempre. He sido una amante inconstante, mas no infiel, y siempre que la vida me lo permite, regreso a ella. Ahora voy a compartir la presentación para que vayamos hablando de sus textos literarios, de lo siniestro y del tema femenino. Aquí vemos una imagen de Amparo Dávila, de esta mirada penetrante, junto con un gato, que por cierto siempre tuvo predilección por estos animales. Y bueno, vemos también sus fechas de nacimiento y muerte de 1928-2020. Aquí vemos otra foto de Amparo Dávila de joven. Y aquí la vemos ya un poco más grande también, con uno de sus gatos. Esta foto está fechada, como podemos ver, en el 94. Entonces, bueno, nació en 28, así que tenía 66 años. Y tenemos aquí las portadas de sus primeros libros de cuentos. El de la izquierda, Tiempo destrozado, es de 59, y esta es la viñeta que le hizo Pedro Coronel. Y del lado derecho tenemos Música concreta. Esta imagen es famosa, bueno, esta que hizo Tamayo, pero también hay otras más con este sapo que está siendo atravesado por unas tijeras. De hecho, en el seminario de literatura fantástica, luego les voy a compartir también una imagen del cartel que hizo uno de nuestros compañeros, y también el icono era justamente este sapo que ya es icónico de la narrativa de Amparo Dávila, porque es ilustrativo de el cuento que se titula justamente Música concreta. Y bueno, en un momento vamos a hablar un poco más. Les voy a poner primero las demás portadas. Esta es Árboles petrificados, de 77. Y con este libro, Amparo Dávila ganó el premio Javier Villaurrutia, que no había mencionado, un premio importantísimo, que, bueno, significó evidentemente un hito en su carrera. Bueno, para que nos demos una idea, este premio lo han ganado autores como Juan Rulfo, Octavio Paz, Elena Garro, Rosario Castellanos, entre otros. Entonces, bueno, que Amparo Dávila lo ganara fue importantísimo. Sin embargo, vamos a ver cómo la recepción, que en un principio había sido positiva mayoritariamente, aunque había habido también algunas críticas un poco más negativas, después de este libro siguió estando dividida. Les voy a poner a continuación unos fragmentos de una reseña a propósito de este libro, que lo dejan bastante mal parado, por cierto. Luego de 85 es Muerte en el bosque, que es una compilación. En realidad, sus tres grandes libros de cuentos son Tiempo destrozado, Música concreta y Árboles petrificados, más el último, que es de 2008, que se llama Con los ojos abiertos, y está incluido en los cuentos reunidos del Fondo de Cultura Económica. Esta es la portada de este libro de 2009, que se llama Cuentos reunidos. Es más que recomendado, la verdad fue una fortuna total,
y ayudó también en una muy gran medida a recuperar la figura de esta autora. La edición del Fondo de Cultura Económica, bueno, si no la tienen, hay que comprarla ahora mismo. También ha recuperado obras de otras autoras contemporáneas como Guadalupe Dueñas, por ejemplo. Entonces, bueno, es totalmente plausible esta labor que está haciendo el fondo para recuperar a nuestras autoras y poder tener además los cuentos juntos, ¿no? Porque hasta hace unos años era difícil tener los cuentos de Amparo Dávila por separado. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de lo siniestro, ya que así se titula esta charla. Y primero vamos a definirlo para después poder identificarlo en algunos textos de Amparo Dávila. Tenía la intención de hacer hincapié en lo siniestro también para poder distinguir los textos de Amparo Dávila que se incluyen en la categoría de lo extraño y los que se incluyen dentro de lo fantástico. Amparo Dávila misma ha dicho que no le atrae particularmente la literatura fantástica cuando se le ha preguntado. Sin embargo, en los últimos años, ahora que tanto los críticos como estudiantes han vuelto a la literatura de esta autora, suele considerársele como una autora fantástica, como una escritora de literatura fantástica. Entonces, a mí me gustaría hablar un poco con ustedes de hasta qué punto los cuentos de Amparo Dávila son fantásticos y a lo mejor ver cuáles sí y cuáles no, aunque hay algunos que vamos a ver que son ambiguos, ¿no? No todos pueden incluirse cabalmente en lo fantástico. Les voy a leer una cita muy breve de una entrevista que le hizo Jorge Luis Herrera, uno de los estudiosos importantes, también colega, ex compañero de la UNAM, que se interesó en ella y le hizo una entrevista en 2007, es decir, antes de la edición del fondo, y bueno, que es bastante importante. Y Amparo Dávila dice: la verdad no me atrae mucho la literatura fantástica, ni como lectora ni como escritora. Tanto en la vida como en la escritura siempre me he situado dentro de una realidad, pero yo vivo la realidad con dos caras. Una, la externa, que es luminosa, la cotidiana, y la que tiene una explicación lógica, un porqué. Y la otra cara de la realidad, la oscura, la opaca, en donde las cosas que suceden, que también pueden ser cotidianas, no tienen una explicación lógica, simplemente ocurren. Entonces, vamos a ver que lo siniestro puede estar presente tanto en los cuentos fantásticos como en los que no son fantásticos. Bueno, y por cierto, solo me gustaría precisar que el hecho de que son fantásticos o no, no los hace mejores ni peores. Simplemente es una cuestión genérica, pero creo que sí es importante tener claro a qué nos referimos cuando decimos fantástico. La literatura fantástica es aquella que incorpora elementos sobrenaturales, es decir, hechos imposibles. ¿Y qué es lo imposible? Pues un fantasma es imposible, una metamorfosis es imposible. Es decir, que una mujer se transforme en sapo es físicamente imposible. Entonces, si un cuento incluye estos componentes, es literatura fantástica. Es decir, que nos encontramos en un plano realista, un plano donde la realidad es más o menos como nosotros la conocemos, va a ser difícil que sea idéntica, pero un plano realista. Y este plano realista es transgredido por un hecho sobrenatural, como cuál es que se aparezca un fantasma, por ejemplo, o que haya una duplicidad. Hay un cuento como Final de una lucha de Amparo Dávila en que el personaje sale a la calle y se encuentra un hombre exactamente igual a él mismo. Y luego lo sigue y se da cuenta de que tiene muchas similitudes con su vida. Es decir, que es una duplicidad de su propia persona. Esto es imposible. Entonces, estos hechos sí que hacen que un cuento pueda ser fantástico. Sin embargo, hay cuentos que son extraños, extrañísimos, pero no son imposibles. En este caso, nos encontramos ante la literatura de lo extraño. El huésped, por ejemplo, del que les hablaba antes. Llega este hombre
se hospeda en uno de los cuartos de la casa con el patio cuadrado y es un hombre violento que maltrata a un niño, que mira a las mujeres de una manera muy rara. Es una presencia siniestra, pero no es imposible, no es fantástico. Entonces, al final, cuando las mujeres deciden encerrarlo y poner tablas y con clavos encerrarlo en el cuarto para que no pueda salir y muera, eso no es fantástico. No es imposible, es muy extraño y es siniestro. Tiene bastante de macabro encerrar a alguien y dejarlo morir de hambre, pero no es algo imposible, es algo que se puede hacer. Un asesinato no es imposible tampoco, puede ser terrorífico, pero no imposible, no es fantástico. Dicho lo cual, voy a hablar muy brevemente de lo siniestro. Lo siniestro, de acuerdo con Freud, con un artículo que se llama precisamente Lo siniestro, das Unheimliche en alemán, que se ha traducido como lo siniestro o lo ominoso. Entonces, Freud dice que lo siniestro es aquello que suscita miedo o terror indefinido, algo inquietante que excita la intuición de algo horrendo o abominable. Lo siniestro se relaciona con lo espantable, angustiante, espeluznante. Opone lo unheimliche a lo heimliche, que sería lo familiar o lo conocido, por lo que lo siniestro sería lo extraño o desconocido que puede tornarse inhóspito y hostil. Bueno, tal vez suene un poco enredado esto de lo unheimliche y lo heimliche, pero para resumir, lo siniestro es aquello que no es familiar, aquellas cosas que no conocemos y que nos pueden causar miedo. Hay un cuento de Amparo Dávila que se llama Tina Reyes, en la que ella quiere conocer el amor, quiere conocer jóvenes y casarse, pero cuando un chico la aborda en la calle porque ella le parece atractiva, ella se asusta muchísimo y cree que la va a querer matar y huye de él hasta que termina irse corriendo, aterrorizada. Bueno, este miedo a lo desconocido puede estar dentro de lo unheimlich, ¿no? De lo siniestro. Y por otro lado, tenemos lo heimliche, que es lo familiar, lo que conocemos, lo que nos da seguridad. Sin embargo, paradójicamente, esto familiar y hogareño, digamos, porque de ahí viene la palabra Heimat, hogar, esto que nos es conocido también puede tornarse siniestro, porque justamente dentro del hogar, de lo íntimo, puede haber secretos. Es común que dentro de las casas, de las relaciones familiares, haya secretos. Entonces, bueno, está lo siniestro por los dos lados, tanto por la parte de lo conocido como de lo desconocido que nos puede causar miedo porque es algo extraño, como lo conocido porque es lo íntimo. Y por el lado de lo íntimo, tenemos también dentro de la cuentística de Amparo Dávila el cuento de Oscar, este muchacho monstruoso que la familia guarda, bueno, monstruoso por cómo es percibido, porque no se le describe físicamente, que está en el sótano, se sobreentiende que tiene algún tipo de enfermedad mental, que tiene aterrorizados a las personas, a la familia, que mientras come, mientras hace sus actividades, está escuchando los gritos de Oscar y viven un poco al pendiente de las reacciones que él tiene. Entonces, a Oscar no le gusta, por ejemplo, que la familia cambie los horarios, le gusta que todo se haga siempre a la misma hora y todos ellos están muy al pendiente de hacer las cosas a la hora que tienen que ser para que Oscar no se enoje, no rompa las cosas, porque se pone a aventar macetas. Entonces, bueno, esto es algo íntimo que también puede resultar siniestro. También Freud nos dice que se denomina unheimlich, siniestro, a todo lo que debiendo permanecer secreto, oculto, se ha manifestado. Entonces vamos a ver que la manifestación de estos secretos es parte de lo que va a conformar lo siniestro. Por otro lado, el filósofo español Eugenio Trillas, que también escribe sobre ello, dice que podría definirse lo siniestro como la realización absoluta de un deseo. Bueno, para ejemplificar esto de lo siniestro, quería hablarles de este cuento que se llama Fragmento de un diario, que es realmente una genialidad. Vamos a hablar del tema femenino también en un momento, pero este cuento
es uno de los que tiene a un protagonista masculino. Es el primer cuento del libro del Fondo de Cultura Económica y bueno, entonces yo lo veo como el cuento inaugural, aunque bueno, no sabemos si exactamente los puso en orden, pero bueno, me parece un cuento realmente interesantísimo. Les puse un resumen muy prosaico, solo para quienes no lo conocen. Y bueno, les leo esto. Un hombre se sienta en la escalera de su edificio a sentir su dolor y a graduarlo del 1 al 10. Se enamora de su vecina y decide matarla para que no interfiera con su arte. Les voy a describir un poco más el cuento. Efectivamente, se trata de un hombre que se sienta en la escalera y se dedica básicamente a sufrir. Él establece una escala del 1 al 10 para clasificar su dolor. Entonces, bueno, conforme va aumentando la escala, va aumentando el dolor y él se siente una especie de artista del dolor y quiere alcanzar el paroxismo del dolor. Entonces, bueno, para ello, normalmente se basa en el dolor emocional, en el dolor espiritual, pero también puede incluir el dolor físico. Esto le pasa en un momento en que se desmaya, se cae de la escalera, se golpea y se da cuenta que puede incluir el dolor físico. Entonces, es lo que hace, estar todo el día sufriendo en la escalera y apuntando del 1 al 10 hasta dónde llegó su dolor, hasta que pasa una vecina y que le resulta atractiva, se enamora de ella y él no sabe qué hacer. Entonces, no sabe si dejarse llevar por la atracción que le genera la vecina o seguir en su arte del dolor. Entonces, al final, él decide que se debe a su arte. Él tiene que seguir sufriendo, entonces ignora a la vecina y es un final que queda abierto porque él se imagina el nivel de dolor que podría alcanzar si la vecina muere. ¿Qué pasaría si la vecina se cayera por la escalera y muere y él alcanzaría un grado muy alto del dolor? Entonces ahí esto se presta a una interpretación de que él tiene la intención de matar a la vecina para que caiga por las escaleras. Bueno, ¿dónde está lo siniestro en esto? Por si no se ve así a simple vista. Pues resulta que el dolor es algo natural, un sentimiento que todos experimentamos. Sin embargo, el dedicarse a cultivarlo y graduarlo sentados en una escalera durante todo el día ya lo convierte en un principio en algo al menos extravagante, ¿no? Dedicarse a sufrir en una escalera. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos algunos indicios que se van a dar en el texto, que son, por ejemplo, que el personaje tiene la mirada del perro abandonado y el color de los aparecidos. Hay un momento en el cuento en el que el casero del edificio va a regañarlo porque se había inundado el departamento y el otro, con una total indiferencia, se pone a cortarse las uñas. Este comportamiento anómalo también ya nos va a dar un indicio de hacia dónde va la historia. Y además, él puede ver en la calle de enfrente a unos gatos. Él se imagina que los gatos lo están mirando y que son una especie de público y que además los ojos de los gatos se iluminan como teas que se encendían y se apagaban. Entonces, esta percepción ya un poco distorsionada, pues ya nos va a indicar hacia dónde va el cuento. En cuanto a la realización del deseo del que hablaba Trías, que no es una condición obligatoria, pero sí que está presente en este cuento en particular, está el hecho de que el protagonista no quiere ceder a la belleza y la atracción de su vecina y decide matarla para alcanzar la cumbre del dolor. Entonces, bueno, este instinto asesino del que hablan tanto Freud como Trías, o deseos de otro tipo, ellos dicen que son deseos que podemos tener todos, ¿no? En algún momento de enojo, de explosión, estos deseos, pero muy vagos, como de querer matar a una persona, bueno, pero que normalmente la gente nos lleva a cabo. Sin embargo, cuando traspasamos esa frontera de que no es simplemente de un deseo de hacerle daño a alguien, sino que lo llevamos a cabo, que realmente le hacemos daño o cometemos un asesinato, bueno, pues ella se entra cabalmente en lo siniestro, en este caso, ¿no?
Bueno, aquí en esta diapositiva y la siguiente puse algunos cuentos que yo considero extraños y en la siguiente unos que considero fantásticos. También todo es discutible, evidentemente, y también hay que tomar en cuenta que los hechos sobrenaturales en la narrativa de Dávila y en la narrativa en general pueden percibirse como una serie de visiones, por ejemplo, ilusiones, la imaginación del narrador. Entonces, bueno, en cada caso tenemos que fijarnos quién está narrando la historia y si es un testigo fiable, ¿no? Si podemos confiar en lo que nos dice el narrador. Porque puede ser que el narrador hable de un espectro, de un fantasma, pero que no sea más que una alucinación, en cuyo caso se habla de locura. Entonces también esta frontera es bastante porosa entre lo que podemos considerar totalmente fantástico y lo que es una alucinación de los personajes. Pero bueno, hice esta clasificación por si es de su interés, de los cuentos que yo considero extraños. En este caso, el huésped, del que ya les hablé, el hombre que está ahí, el intruso en casa de estas mujeres, que van a decidir atacarlo cuando ya no puede más con él. Un boleto para cualquier parte, alta cocina, bueno, no puedo detallar cada uno de ellos porque no acabaríamos, pero solo voy a mencionar los títulos. La señorita Julia, Moisés y Gaspar, El jardín de las tumbas, Detrás de la reja, Matilde Espejo y Oscar. Oscar es este cuento del que les hablaba, en el cual un miembro de la familia vive en el sótano, se hace de él una imagen monstruosa y toda la familia vive tiranizada y aterrorizada por los ruidos que hace y lo que destruye Oscar, que vive en el sótano. Bueno, sí que voy a mencionar Alta Cocina también, porque es uno de los cuentos más interesantes de Amparo Dávila y más famosos también. Y en él también hace uso de este recurso que es la omisión, que es lo que construye la parte siniestra del cuento. La alta cocina se describe, bueno, además, les voy a leer, ya lo tenía aquí marcado. No voy a leer el cuento completo, es un cuento muy breve, pero voy a leer un par de párrafos nada más, para quienes no los conozcan, y van a ver de qué estoy hablando. Alta cocina. Cuando oigo la lluvia golpear en las ventanas, vuelvo a escuchar sus gritos. Aquellos gritos que se me pegaban a la piel como si fueran ventosas. Subían de tono a medida que la olla se calentaba y el agua empezaba a hervir. También veo sus ojos, unas pequeñas cuentas negras que se le salían de las órbitas cuando se estaban cociendo. Recuerdo la sombría cocina y la olla donde los cocinaban, preparada y curtida por un viejo cocinero francés, la cuchara de madera muy oscurecida por el uso y a la cocinera gorda, despiadada, implacable ante el dolor. Aquellos gritos desgarradores no la conmovían. Seguía atizando el fogón, soplando las brasas como si nada pasara. Desde mi cuarto del desván los oía chillar. Siempre llovía. Sus gritos llegaban mezclados con el ruido de la lluvia. No morían pronto. Su agonía se prolongaba interminablemente. Yo pasaba todo ese tiempo encerrado en mi cuarto con la almohada sobre la cabeza, pero aún así no los oía. Cuando despertaba a medianoche volví a escucharlos. Nunca supe si aún estaban vivos o si sus gritos se habían quedado dentro de mí, en mi cabeza, en mis oídos, fuera y dentro, martillando, desgarrando todo mi ser. A veces veía cientos de pequeños ojos pegados al cristal goteante de las ventanas. Cientos de ojos redondos y negros, ojos brillantes, húmedos de llanto que imploraban misericordia. Pero no había misericordia en aquella casa. Nadie se conmovía ante aquella crueldad. Sus ojos y sus gritos me seguían y me siguen aún a todas partes. Cuando el agua se iba calentando empezaban a chillar, a chillar, a chillar. Chillaban a veces como niños recién nacidos, como ratones aplastados, como murciélagos, como gatos estrangulados, como mujeres histéricas. Aquella vez, la última que estuve en mi casa, el banquete fue largo y paladeado. Bueno, me salté un par de párrafos para no hacerlo tan extenso. Al final, si alguien quiere comentar este cuento, adelante, o cualquier
otro que les interese. Y lo interesante, a mi parecer, de esta narración en particular, es justamente lo que no se dice. Sabemos que hay algo que se está cociendo en una olla, que hay un cocinero francés que está ahí preparándolo, que chilla como niños recién nacidos, como mujeres histéricas, pero no sabemos lo que es. Entonces, este no saber, esta ambigüedad, es lo que produce el terror y causa este efecto de que algo que se está cocinando, algo que están haciendo en la cocina, se convierta en algo terrorífico. Entonces, bueno, solo para ejemplificar un poco más lo siniestro. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, no hay nada imposible. Hay algo de cocina que suena como chillidos y bueno, no quiero hacer spoiler de los cuentos de Ávila, pero después de leer algunas entrevistas, algunos textos sobre ella, por ejemplo, pues me fui enterando de que el huésped del que ella habla, que el huésped está de alguna manera inspirado en su historia familiar y lo que les llevaron a la casa no fue una persona, sino un búho que les daba miedo. Y en el caso de Alta Cocina, bueno, se trata de caracoles, los escargots que cocinaban ahí, que sonaban como chicos. Pero bueno, justamente en la omisión está parte de lo interesante y de la conformación de lo siniestro. Entonces, bueno, ya si se alguien lo explica de una manera tan literal, pues ya puede perder bastante el efecto. Sin embargo, al describirlo con estos adjetivos también elegidos, pues sí que se va creando este escenario terrorífico. Ahora, algunos cuentos fantásticos, bueno, que yo considero fantásticos porque sí que hay un fenómeno sobrenatural, sería el final de una lucha, en el que hay un desdoblamiento de la personalidad, el espejo, que es un espejo de un hospital en el que se aparece un espectro. Música concreta, que es el de la mujer que se convierte en sapo, que también puede interpretarse como locura. Si se interpreta como que es una locura, ya no sería fantástico, sino extraño. Pero dado que hay dos personajes que perciben esta metamorfosis, bueno, sí puede percibirse como que sí realmente ocurre en el entierro, la rueda, Estocolmo 3, que es un cuento en el que aparece un fantasma. La Casa Nueva también con una aparición, con los ojos abiertos, también hay una figura que se le aparece a la autora, y Griselda. Bueno, ahora antes de hablar del tema femenino, ya les había anticipado algo de la recepción en la obra de Amparo Dávila. Si a alguien le interesa el tema, hay una tesis de esto, enfocada en la recepción. Entonces, bueno, no voy a profundizar demasiado sobre ello, pero sí me gustaría mencionar la manera en la que fue comprendida o incomprendida, en este caso, la narrativa de Amparo Dávila. En este caso, a partir de la publicación del libro Árboles Petrificados y que, como les mencionaba, ganó el premio Villaurrutia. Es un galardón importantísimo. Entonces, estos fragmentitos son citas textuales de la reseña que escribió Víctor Navarro para la revista de la Universidad en marzo de 1970. Navarro escribe: los textos aparecen saturados de demonios y fantasmas que buscan acomodo en un mundo específico de obsesiones femeninas. Los textos de Amparo Dávila muy pocas veces alcanzan la belleza y la profundidad de la poesía como investigación del mundo, a excepción de momentos breves. La prosa torpe y descuidada da paso a secuencias que se quieren poéticas y resultan abrumadoramente cursis. Los cuentos participan de una serie de obsesiones personales que no se salvan de la anécdota y el interés individual, una problemática incapaz de producir asombro. Entonces, bueno, yo leí esta reseña y me sorprendió bastante. Y bueno, pasado el momento de la indignación, pasé a preguntarme por qué escribiría esto sobre las obsesiones femeninas, una problemática que no produce asombro, etcétera. Y bueno, ya estudiando los cuentos un poco más de cerca,
pues fui cayendo en cuenta que se debe principalmente a una incomprensión y una falta de interés por los temas femeninos en este momento en particular. Bueno, aquí puse simplemente algunos cuentos que yo relaciono con algunos temas femeninos importantes, como la violencia de género, la necesidad de cumplir con el rol, o lo que llamamos el rol femenino, que es principalmente el matrimonio y la maternidad, incomprensión de algunas patologías mentales que están presentes en los cuentos de Dávila, paranoia, como Tina Reyes, el cuento del que les hablaba, de la chica que sale corriendo porque le da miedo que se le acerque un hombre, la soledad, que también es una constante en los cuentos de Dávila, y también existe tanto la solidaridad entre mujeres como en El huésped, como la rivalidad entre mujeres. Detrás de la reja, perdón, que es un cuento muy impactante de una chica, bueno, dos chicas que están enamoradas del mismo hombre y una termina internando en un manicomio a la otra para quedarse con el chico en cuestión, ¿no? Entonces, bueno, esto que también evidentemente es bastante siniestro, ¿no? Si, bueno, que dos amigas se enamoran del mismo chico, pero llegar al grado de encerrar a la amiga en el psiquiátrico, bueno, pues ya son ligas mayores. Entonces, justamente ahí es donde se realiza el deseo que normalmente debería estar oculto, digamos, ¿no? Dentro de el comportamiento social normal. Dentro de la violencia de género, que es un tema muy importante, está, bueno, en El huésped en particular está la tiranía que se ejerce contra estas mujeres. En La celda, la violencia de género es explícita, es una violencia física y sexual que sufre una chica. Eh, Cuando está en su habitación, aunque queda la duda si esta violencia es producto de su imaginación o es una violencia que realmente se producía. Aquí hay que tomar en cuenta también que muchas veces lo fantástico funciona como metáfora para hablar de otros temas. En estos momentos, en los momentos en que escribió Dávila y aún en la actualidad, hablar de algunos temas como el aborto, por ejemplo, puede ser de alguna manera tabú. No es tan fácil hablar abiertamente como mujer y más en esta época y, y en la clase social a la que pertenecía Dávila, ¿no? Lo cual es bastante evidente si leemos sus apuntes autobiográficos y en los cuentos también se percibe estas alusiones como la sirvienta o bueno, el hecho de que se rodeaba, también conocía, tenía acercamiento a la élite cultural. Bueno, sabemos que dentro de esta buena sociedad ser solterona, por ejemplo, estaba muy mal visto y del aborto pues tampoco se podía hablar. Entonces, por ejemplo, el último verano es una mujer que ya tiene varios hijos, me parece que 6, y se embaraza. Entonces ella ya no quiere tener a este hijo, ya tiene más de 40 años, tiene 45 años, y ella ya no desea este embarazo, pero no puede decirlo abiertamente. Entonces se lo dice al marido, el marido lo acepta y le dice, bueno, cada niño viene con su propia comida o algo del estilo, pero ella está muy angustiada. Ella que vive para dedicarse a la casa, a los niños, y se imagina que va a venir un último niño y al final tiene un aborto natural. Pero el producto de este aborto natural lo entierran en la casa y ella lo que ve es que empiezan a levantarse estos especie de gusanos que salen de la tierra y ahí es donde entra lo fantástico. Entonces, bueno, se emplean las metáforas, algunos elementos sobrenaturales para hablar de temas que no pueden hablarse tan abiertamente, ¿no? En la literatura actual, en la literatura contemporánea, que bueno, sabemos que la literatura femenina, la literatura escrita por mujeres, más correcto llamarlo así, está cobrando bastante fuerza y se están dejando atrás también muchos prejuicios, está abordando el tema de lo fantástico y
cuentos como Conservas, por ejemplo, de Samantha Schweblin, o de Casas Vacías, también de Brenda Navarro, que abordan ciertos temas, la maternidad vista desde otra manera, y también incluso se llega a hablar de maternidades abyectas, es decir, que ya es mucho más válido, digamos, mucho más aceptado que la mujer cuestione su propia maternidad, si la está gozando, si la está padeciendo, pero imaginen ustedes en la década de los 70, evidentemente no se podía hablar tan abiertamente. Entonces, lo fantástico, lo siniestro, lo extraño también, son lo inusual en general, son vías para que las escritoras, en este caso Amparo Dávila, tratara algunos temas. Y evidentemente también las patologías mentales, como en el caso de la señorita Julia. La señorita Julia es una mujer que está por casarse, que tiene un novio en donde trabaja, pero en un momento su tranquilidad se ve interrumpida porque empieza a escuchar unos ruidos que vienen en su casa, unos ruiditos que escuchan las paredes en el techo, y ella cree que son ratas. Entonces empieza a buscarlos por toda la casa, pero no los encuentra. E incluso pide ayuda para que poder eh, deshacerse de ellas, pero nadie encuentra nada. Entonces ella sigue escuchando estos ruidos, cada vez está más pálida, más ojerosa. Aquí también tiene mucho que ver el qué dirán, porque en su trabajo la ven pálida, ojerosa, empiezan a murmurar, quizás se pueda pensar que está embarazada, aunque eso no se hace explícito. Su novio también está muy confundido, se acerca a un padre, a un sacerdote, para hablar de su noviazgo con Julia, y el sacerdote le sugiere que quizás esta dificultad en su relación se deba a que Dios ya no está de acuerdo en que se casen. Entonces, el novio de Julia termina con ella no tiene ayuda, no tiene apoyo en ningún momento. Al final, este desorden nervioso se sigue desarrollando, cada vez se agrava más. Y bueno, la pobre Julia termina bastante mal, y cuando va a verla a su hermana, Julia cree que encuentra las ratas y abre el closet y se les va encima, pero cuando la hermana se asoma, en realidad se da cuenta que lo que tiene es un abrigo. Entonces, bueno, ahí sí que nos damos cuenta que eso ya, toda esta cuestión de las ratas fue parte de la imaginación de Julia, y que sí se debe a un desorden mental como en otros cuentos. Entonces, estos desórdenes mentales que también están en otros cuentos van a ser totalmente incomprendidos. Entonces, bueno, de alguna manera también es una llamada de atención a no, no simplemente llamar estas cuestiones y estos temas que son bastante relevantes como obsesiones femeninas, sino son situaciones que se padecen, que existen. También se trata el tema del adulterio, bueno, el adulterio tanto de hombres como mujeres, pero en particular el adulterio por parte de los hombres, porque es lo que va a ocurrir en música concreta, ¿no? El marido engaña a la protagonista y ella siente que el amante del marido la está acosando en su casa, y empieza a croar por las noches. Entonces ella no puede dormir porque escucha el croar, el croar, el croar, y también siente su mirada. Y al final, bueno, ella se empieza a también a estar ojerosa, pálida, que es otro de los hechos que ocurren de manera recurrente, y de estas descripciones físicas de que las mujeres se convierten en la sombra que lo que fueron, que ya no pueden pensar, ya no pueden dormir, ya no son ellas mismas. Entonces, un amigo de la protagonista se da cuenta, sabe dónde vive el amante, la va a ver, y cuando la encuentra, efectivamente la mira como si fuera un gran sapo, y ahí es cuando el amigo se le va encima con las tijeras. Entonces, bueno, si lo vemos como una metamorfosis, ¿no? Como una mujer sapo, pues entraríamos en lo fantástico. Si es una sugestión, simplemente esta mujer de ojos saltones que parece sapo y una cuestión de percepción, entraríamos en lo extraño. Bueno, en la soledad o rivalidad, bueno, si quieren después hablar de alguno de estos cuentos, lo podemos hacer. No quería terminar la presentación sin compartir con ustedes algunas imágenes
de este libro bellísimo que se llama El huésped y otros relatos siniestros, que ilustró Santiago Caruso. Santiago Caruso es un ilustrador argentino que ha venido a México y estuvo incluso con nosotros en el Seminario de Literatura Fantástica presentándolo. Entonces voy a compartir estas imágenes. Este es el huésped. Y claro, es interesante porque en algunos casos en que no se describe bien a los personajes de las historias, pues también aquí queda en manos del ilustrador, en este caso, imaginárselo, cómo podría ser. Entonces, bueno, ya vemos que son imágenes bastante terroríficas, macabras. El huésped no tiene piel, se ven directamente sus dientes, las cuencas de los ojos y sus intestinos. Esta es la ilustración que Santiago Caruso hace de Alta Cocina. Estos bichos que están ahí en el agua hirviendo y chillando. Entonces, bueno, aquí se ve la sangre que forma una figura. Aquí está otra imagen de música concreta, con la mujer sapo y los ojos saltones y las tijeras. El entierro, se trata de un hombre que ve su propio cortejo fúnebre. Claro, un hombre que cree que está vivo todavía, que cree que está por morir y cuando pasa su entierro, pues descubre que ya estaba muerto. Griselda, que es un cuento muy impactante también de una mujer que enviuda y se saca los ojos que tanto le gustaban a su marido y los echa al estanque de la casa. Se ven los ojos junto a los lirios del estanque. El último verano, que es el que les contaba, las ilustraciones son de El huésped y otros relatos, de Santiago Caruso. La mujer embarazada que ya no quiere tener al bebé, que en la desesperación termina incendiándose. Oscar, que es el chico, hombre, la persona que vive en el sótano de la casa y tiraniza a sus familiares. Bueno, las ilustraciones son realmente geniales como pueden. Y bueno, las ilustraciones de Santiago Caruso en general son muy recomendables. Y Árboles petrificados, el cuento que le da título a uno de sus libros. Bueno, ya para terminar, me gustaría simplemente mencionar algunos de los reconocimientos que ha tenido Amparo Dávila. Bueno, tiene bastantes más, pero bueno, no quería hacer un listado demasiado largo, pero en 98 hubo un homenaje nacional por parte del INBA y Conaculta por su trayectoria y sus 70 años. En 2002 el gobierno de Zacatecas también le hizo un homenaje. En 2015 obtuvo la medalla Bellas Artes y se creó el Premio Nacional de Cuento Fantástico Amparo Dávila. Esta ilustración que está aquí es la compilación de los cuentos de este concurso. Se llama Andan sueltos como locos. La antología del primer premio. Después, este premio pasó de ser de un solo cuento a libro de cuentos. Y lo que pasó es que se le dio el nombre de Amparo Dávila a un concurso, que ya existía, que es el Premio Bellas Artes de Cuentos de San Luis Potosí. Entonces, desde 2008 se llama Premio Bellas Artes de San Luis Potosí, Amparo Dávila. Es una imagen del homenaje en Bellas Artes en 2018. Y este es el cartel del coloquio de literatura fantástica de la UNAM, en el que participamos con varios colegas. Y bueno, aquí se ha trabajado mucho Amparo Dávila, ha habido ponencias, charlas, y hay un libro también que ahora les comparto la portada, en el que participaron varios de mis compañeros de seminario. Esto es de 2018 y se llamaba Inquietantes desamparos de la narrativa fantástica hispanoamericana.
en el que estuvo presente una de sus hijas, y Santiago Caruso también, y bueno, fue un momento muy emotivo para todos. Bueno, solo ya por último, compartirles la bibliografía en la que yo me basé. Afortunadamente ya la bibliografía sobre Amparo Dávila es vastísima. Hay en Google Académico un montón de artículos de muy buena calidad de diferentes revistas nacionales e internacionales. La revista Brumal de Barcelona también ya dedicó un número a Amparo Dávila. Y además de estos que son más recientes, tenemos este libro que se llama Bordar en el Abismo, o Amparo Dávila, Bordar en el Abismo, que es de los primeros libros completos sobre la obra de Dávila. Y también está Seis niñas ahogadas en una gota de agua, que es un libro que me gusta mucho, de Beatriz Espejo, sobre otras autoras también, ¿no? Guadalupe Dueñas, Elena Garro, por ejemplo, Inés Arredondo, y en particular aquí este capítulo habla sobre Amparo Dávila, y es muy interesante porque Beatriz Espejo sí que la conoció y habla de algunos detalles de su biografía. Sobre la violencia de género, es interesante este artículo muy reciente que leí hace muy poquito de Marisol Luna, que se llama Violencia en confinamiento, y habla también de Leonora Carrington. Y dos artículos que tengo yo, uno es de divulgación, para quienes quieran introducirse en la narrativa de Amparo Dávila, que se publicó en la revista Este País en 2017, y uno ya más académico, con teorías sobre lo bello, lo sublime y lo siniestro, que está en la revista Valencia. Y este es el libro del que les hablaba, se llama Un mundo de sombras camina a mi lado. Lo editaron una colega muy querida, Jazmín Tapia, del Seminario de Literatura Fantástica, y Rogelio Castro y Claudia Gutiérrez, y son puros estudios sobre la obra de Amparo Dávila, estudios críticos, y los recomiendo también muy ampliamente por si alguien va a hacer un trabajo más de tipo académico, pues muy interesante. Y con esto termino. Les agradezco muchísimo su atención y ahora soy todo oídos. Bueno, pues nosotros, la audiencia, nosotras y nosotros somos los agradecidos por esta increíble presentación de Amparo Dávila, que, bueno, con la infancia que tuvo y haber leído la Divina Comedia, el libro ilustrado por Doré, no es de extrañar que escribiera sobre muerte, enfermedad, fantasmas, lo siniestro. Porque, bueno, yo diría que en el caso de Amparo Dávila, lo familiar y lo conocido era lo inhóspito y lo siniestro. Bueno, voy a dar lectura a los comentarios y algunas de las preguntas que hemos recibido. Saludos desde Tijuana, de Merichel Calderón, de Rosa María Solús. Buenos días a todos y todas las integrantes del Museo de la Mujer, y felicidades a la doctora Claudia. Esto es desde la antigua Academia de San Carlos, presente. De Fanny Cervantes, desde Guadalajara, saludos, es del Club de Lectura Entre Líneas. De Magali Carvajal Salgado, buen día a todas y gracias por la presentación. Encantada de escuchar esta interesantísima presentación. Rosalba Cortés. Hola, buenos días, saludos y gracias al Museo de la Mujer. Verónica Roldán Luna, saludos desde Tijuana. Jennifer Torres, saludos desde Perú. Mitzi Matadamas dice que tuvo el honor de ver a Amparo Dávila
cuando recibió un premio en Bellas Artes. Fue muy conmovedor verla y escucharla. Sin duda, Amparo es un referente muy importante para la escritura latinoamericana. De Olivia dice que le gustan los cuentos El huésped, Fragmento de un diario, Tiempo destrozado, Moisés y Gaspar y Música concreta. Cristina Gálvez dice: El huésped es uno de los cuentos que más terror me dio. Ana Saavedra Villanueva: podríamos decir que los cuentos de Amparo Dávila tienen elementos fantásticos dentro de una realidad a la que como mexicanos ya estamos acostumbrados. El folclore entremezclado con lo real. Y gracias por la plática. Adriana Carrión dice: los cuentos Alta Cocina y La señorita Julia de Amparo Dávila son bastante raros, pero no imposibles de creer. Es una gran escritura la que lo que se logra con un gran efecto en el lector. Lo siniestro se vuelve un vehículo efectivísimo en su narrativa. Hay unas preguntas que voy a leer juntas, no sé si las podríamos contestar después. De Raquel Dilia Díaz, pregunta acerca del proceso creativo de la autora. ¿Se podría conversar acerca de cómo sabía cuándo había terminado un cuento? Otra pregunta de Javier Ernesto Contreras. ¿Existió alguna coincidencia espacio-tiempo entre Darío y Amparo Dávila? Darío y Amparo. Sí, Francisco Tario. ¿Se clasifican autoras y autores góticos del sur de Estados Unidos? En Dávila se podría también clasificar como gótico por su uso de lo siniestro. Otra pregunta de Adriana Carrión. ¿Podría la conferencista ahondar un poco más en cómo la formación religiosa de la época influyó en la perspectiva de Amparo Dávila? Otra pregunta más. ¿Hay un paralelismo entre Amparo Dávila y Horacio Quiroga? Y de María Trón, ¿en dónde se colocaría el cuento Opus 94.5? Bueno, hasta aquí algunas preguntas para si las podría contestar nuestra conferencista y después continúo con otros comentarios y más preguntas. Muchas gracias, Lucía. Bueno, voy a tratar de contestar las preguntas. Una de ellas es muy difícil de contestar. ¿Cómo sabía Amparo Dávila cuándo había terminado sus cuentos? Yo no tengo noticia sobre ello y en las entrevistas que he leído tampoco recuerdo ahora mismo cuándo los daba por concluidos. Sin embargo, en el caso de Árboles Petrificados, bueno, fueron cuentos que se trabajaron en el Centro Mexicano de Escritores. Entonces, ella escribía los cuentos y escuchaba las críticas de sus compañeros. Y de esto sí que habla ella cómo aprendió a recibir la crítica y a entender que sus cuentos le iban a gustar a unas personas y a otras no. Entonces, bueno, ella estaba abierta a los comentarios de sus tutores y compañeros, pero evidentemente ella tendría la última palabra y tenía claro lo que ella quería decir. Sobre Francisco Itario y Amparo Dávila, pues sí, efectivamente hay algunas relaciones, algunas en la temática de sus historias, ¿no? Francisco Itario es un autor que también tiene cuentos tanto fantásticos como extraños, lo vemos en Las noches, y también él emplea un recurso que a mí me gusta, que es
poner a los objetos a narrar las historias, ¿no? Como la noche que es narrada por un ataúd, por ejemplo. Coincidencias espaciales, no lo sé. En el tiempo, él era un poco mayor, él nació en 1910, 11 y también murió bastante antes que Dávila. No tengo noticia que hayan coincidido en algún evento particular, pero bueno, temporalmente sí que estuvieron en México en el mismo momento. Luego él fue a España también, entonces yo no tengo rastreado algún momento especial en donde hayan coincidido, pero por la temática de sus cuentos, esta parte macabra y siniestra, sí que se pueden observar varias similitudes en la obra de estos dos escritores. Sobre lo gótico y los autores de Estados Unidos. Pues justamente en cuanto a autores estadounidenses, bueno, el primero en el que pensamos es Edgar Allan Poe. Él nació en el norte de Estados Unidos y después volvió, pero vivió buena parte de su infancia en el sur de Estados Unidos y de ahí cuenta que les llegaban muchas historias. Sin embargo, justamente Dávila, cuando conoció a Cortázar sí que sé que coincidió con él, además de que se escribieron cartas, porque una amiga argentina de Amparo Dávila le mandó uno de sus libros, su primer libro, a Cortázar en París, entonces hubo un intercambio epistolar y después cuando Amparo Dávila va a ver a su esposo que estaba haciendo una estancia en París, conoce a Julio Cortázar y Julio Cortázar le habla de Edgar Allan Poe, le dice, oye, yo veo influencia de Poe en tus libros. Y ella dice, ah, pues qué raro porque yo no he leído a Edgar Allan Poe porque lo empecé a leer y me dio colitis, es lo que ella decía. Dentro de que era muy nerviosa, los cuentos de Poe le provocaban mucha angustia. Entonces, bueno, Cortázar le sugiere que lea más a Edgar Allan Poe y entonces en sus producciones siguientes sí que podría encontrarse alguna influencia, pero a lo mejor no en Tiempo destrozado, por ejemplo, no en su primer libro, sino después, quizás más adelante. Y en cuanto a lo gótico se hace presente generalmente por medio de los espacios lejanos, en parajes sombríos, el típico castillo abandonado, que son escenarios propicios para la aparición de lo fantástico o de lo extraño, como la casa Usher, por ejemplo, ¿no? Tendrán algunos de ustedes presentes esta imagen de la casa agrietada que está por caerse. Bueno, estos son algunos elementos góticos. Y en la prosa de Amparo Dávila vamos a ver que algunos cuentos están ambientados en departamentos, en la Ciudad de México, se ve el Barba Azul, este salón de baile que existe todavía, pero hay otros que sí que están ambientados en lugares más sombríos, en la Casa Antigua, en el Jardín de las Tumbas, por ejemplo, que están en un convento. Estos escenarios que tienen más relación con lo gótico sí que están presentes en algunos de los cuentos de Amparo Dávila. La casa abandonada en donde está Griselda, que que avienta los ojos al estanque, que es una imagen muy poderosa. Ahí sí que encontramos algunos elementos góticos en estas construcciones más laberínticas, abandonadas y sombrías. Opus 94.5. Pues no, en realidad es un cuento de una chica que a mí me causa gracia porque es de los cuentos que escribió Amparo Dávila ya en 2008, es decir, ya en la era digital, etcétera, pero su protagonista sigue escuchando la radio y se quiere comprar un radio. Bueno, hay algunos detalles que me parecen curiosos, ¿no? Como un poco de la antigua escuela si nos ponemos a ser muy críticos en ese sentido. Pero es una chica que se enamora del locutor de Opus 94.5 y lo va a buscar a las oficinas del IMER, averigua dónde están las oficinas, lo va a estoquear, como decimos ahora, y se planta fuera de las oficinas y quiere que el vigilante le encuentre una carta porque él escucha esta voz tan bonita que la hace soñar. Y claro, su sueño es casarse con él. Y al final descubre, cuando lo está ahí esperando afuera de las oficinas de Imer, que él está casado y tiene hijos. Y pues nada, se derrumba su sueño y se va muy triste
a su casa, tiene una angustia muy fuerte y ahí termina el cuento. Entonces, bueno, ese relato en realidad no forma parte de lo fantástico, tampoco propiamente de lo extraño. Digamos que es un cuento realista, un cuento más en los que Amparo Dávila retrata la soledad de la mujer. ¿Qué más? La formación religiosa. Bueno, sí, la formación religiosa es totalmente determinante, claro, sobre todo para una señorita de buena familia que le estén repitiendo durante toda su vida que tiene que guardar la honra, no pecar, casarse. Bueno, tiene que ver con la educación de la sociedad y con la educación religiosa. Y además, en el caso de Amparo Dávila, estas lecturas sobre Dios que en algún momento la llevaron al misticismo y a escribir estos poemas que ella titulaba Salmos, ¿no? Entonces, bueno, al final se fue alejando de la poesía, no de Dios, ella fue una mujer religiosa siempre, pero sí ya de este acercamiento con los santos y la divinidad, y se fue acercando más a su otra realidad que ella percibía más como el lado oscuro. Tenía más que ver con lo que ella vivía día a día. Y sus cuentos, pues sí que tienen también en común algunos temas con Horacio Quiroga, que alguien mencionaba por ahí, y se puede ver que tanto en sus cuentos fantásticos como en los que son más extraños o siniestros, estos asesinatos, ¿no? Como uno de los cuentos de Quiroga que más recuerdo yo y que probablemente ustedes también, la gallina degollada de estos hermanos que terminan matando a su hermanita. Entonces, bueno, justamente cuando se cruza esta frontera de imaginar algo macabro y realmente llevarlo a cabo, ¿no? Llegar ya a cometer un asesinato, que es algo ya se sale evidentemente de lo que consideramos normal. Y eso es, espero haber contestado más o menos sus dudas. Sí, muchas gracias. Bueno, más comentarios y preguntas. De Edith Araoz, lo siniestro es una forma en que se transgrede el rol de las mujeres. De Rosa María Solús, felicitaciones, muy buena ponencia. Nuevamente es la Federación de la Antigua Academia de San Carlos. De Miguel Osorio, excelente exposición que ilumina a la autora y sus merecidísimos méritos. Gabriela Vázquez Villegas, excelente exposición, gracias. Laura Piña Saucedo, muchas gracias, excelente presentación. Mis cuentos favoritos son El huésped, Alta cocina y La señorita Julia, aunque todos son estupendos. Me encanta la narrativa de Amparo Dávila. Gabriela Ibarra Salcedo dice que gracias, doctora Claudia. Raquel Espinosa Arreguín, felicidades. Es una presentación muy completa y excelente. Unas preguntas más. De Marilú López Vaca. ¿Cuál es la diferencia o cómo la diferencia la ponente entre literatura fantástica y realismo mágico? Otra pregunta de Fanny Cervantes. ¿De quién son las ilustraciones? De Jazz Ramos. ¿Hay alguna película que lleve a la pantalla alguno de estos extraordinarios libros? Doris Cabrera. ¿En qué libro se encuentran estas ilustraciones? Bueno, a ver si pudiéramos contestar estas preguntas antes de continuar. Bueno, la primera era sobre cómo lo siniestro transgrede el rol de las mujeres. A ver, déjame reformularla. Lo siniestro en realidad es es un adjetivo que se emplea para describir la manera
en la que se configura el relato. Es decir, que si Amparo Dávila quiere escribir sobre la maternidad no deseada, por retomar el ejemplo del último verano, pues hay diferentes maneras de plantearlo, ¿no? Podría ser un relato realista en el que está una mujer muy angustiada por ello, simplemente, o agregar algunos detalles que ya podrían insertarse dentro de lo siniestro, como el hecho de que después del aborto involuntario, cuando entierran el producto en el jardín, estos empiezan a tener movimiento y a cobrar vida. Esto que ya puede interpretarse como la locura del personaje, que ella percibe que el producto se está levantando de la tierra, o como algo fantástico. Pero lo siniestro está en el tratamiento, en la manera en que se destacan los elementos sórdidos, lúgubres, macabros, para que tenga más impacto lo que la autora quiere retratar. Luego, la diferencia entre literatura fantástica y realismo mágico. Bueno, este es un tema. La literatura fantástica puede verse como un género literario o como un modo, una modalidad estética. Independientemente de ello, dentro de la teoría literaria, lo fantástico tiene una definición que ya les comenté, la manera en que un relato realista se transgrede por el hecho sobrenatural. Es decir, que aparece algo sobrenatural, un fantasma, por ejemplo, y a los personajes les provoca asombro, ¿no? Que es una reacción normal. Sin embargo, en lo que se conoce como realismo mágico, la diferencia es que estos hechos sobrenaturales, estas apariciones, a los personajes no les provocan mayor impacto o mayor asombro. El ejemplo más paradigmático de ello, por ejemplo, es Cien años de soledad. En esta novela de García Márquez aparecen algunos hechos sobrenaturales, como que Remedios la Bella se va volando por los aires, lo cual evidentemente no es normal. Está ahí con sus compañeras colgando la ropa y en algún momento sale volando, pues lo normal sería que ellas se volvieran medio locas, fueran a buscar ayuda, yo qué sé. Y no, al contrario, ellas se quedan mirando y no tienen muchas más muestras de asombro. Esta falta de respuesta hace que esta novela entre dentro de otro género, porque lo sobrenatural ya no significa una transgresión en el relato, sino que de alguna manera se normaliza. En Cien años de soledad, si recuerdan, también hay un momento en el que llueve como durante 5 años. Esto tampoco es normal, y en la novela sí se percibe como normal. O hay una estera, una especie de alfombra que vuela. Entonces, en lo que se conoce como realismo mágico, también se le conoce como lo real maravilloso. Esta serie de acciones están presentes sin provocar mayores reacciones en los personajes, y consecuentemente el lector empieza a percibir estos hechos sobrenaturales de otra manera, como en Un reino de este mundo de Carpentier, por ejemplo, o en muchos otros cuentos y novelas de la literatura latinoamericana. Esto no significa que en este periodo no se hayan escrito cuentos que son totalmente fantásticos, sí que los hay, pero muchas veces de una manera no muy rigurosa se les incluye de manera general en el realismo mágico, pero hay cuentos que sí son fantásticos, como el Chacmol de Carlos Fuentes, por ejemplo, ¿no? En el que una estatuilla de un Chacmol cobra vida. Bueno, sí que hay cuentos fantásticos, pero se generalizó este término de realismo mágico, en el que se observaba que en Latinoamérica había una realidad mágica. Las ilustraciones del libro son de Santiago Caruso, y el libro se llama El huésped y otros relatos. Y eso es. Muchas gracias. Bueno, 3 preguntas más. Muy bien. Ilse Sánchez Quintero. Buenas tardes, la ponencia estuvo muy interesante, felicitaciones. Me gustaría saber si en el libro de estudios críticos hay alguno
acerca de su poesía. Mm, mm. Y Elizabeth Sapián, ¿cuál considera que sería el mejor cuento para comenzar a leer Amparo Dávila? Sobre la pregunta de la poesía, me parece que no. No lo tengo a la mano ahora mismo, pero que yo recuerde, todos son sobre su narrativa. No sé a qué se... Bueno, sí, es verdad que Amparo Dávila es mucho más reconocida como narradora que como poeta. De todas formas, los poemas tienen cierto interés, pero este libro en particular se enfoca en lo fantástico, lo extraño, lo siniestro, en particular en los cuentos de Dávila. Y sobre un cuento para iniciarse en el mundo daviliano, bueno, este que les leí casi completo porque es muy cortito, Alta Cocina, es muy recomendable, y Música Concreta, creo que también es uno de sus cuentos más canónicos. Muy bien. Ana Saavedra Villanueva dice, podríamos decir que los cuentos de Amparo Dávila tienen elementos fantásticos dentro de una realidad a la que, no, es que esto ya lo leí, una realidad que como mexicanos estamos acostumbrados cuando el folclore se mezcla con lo real. Hay felicitaciones de Gabriel Edmundo Torres Muñoz, desde Pinos, Zacatecas. Ay, qué padre, muchos saludos. De Mari Vergel, felicidades, qué interesante. Yo no conocía la obra de la escritora y me interesa tanto que voy a buscar un libro de Amparo. Qué bien. Rosalba Cortés, una gran exposición, doctora Claudia, que nos permite acercarnos y conocer la obra de Amparo Dávila. Muchas gracias. Y creo que hasta aquí llegaron las preguntas y los comentarios. Entonces, me voy a permitir entregar virtualmente el siguiente reconocimiento, el cual el Museo de la Mujer va a compartir en este momento. El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Claudia Cabrera Espinosa, de la UNAM, por la impartición de la conferencia Lo siniestro en algunos cuentos de Amparo Dávila, en conmemoración de su natalicio. 23 de febrero de 2022, Ciudad de México, y lo firma la doctora Patricia Galeana, la presidenta y fundadora del Museo de la Mujer. Muchas gracias, Lucía. Qué gusto haber estado aquí. Y pues con esto doy las gracias nuevamente a la doctora Claudia Cabrera y nos despedimos de todas las personas que nos acompañaron. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, y felicidades por las actividades del museo.